Hoy nos visita el Sihan Juanmi Sánchez, maestro de Bujinkan Budo Taijutsu en Torrejón de Ardoz. Hace más de 15 años cruzó la línea entre aprender y transmitir, y desde entonces enseña que el golpe es solo el principio. La técnica afila el cuerpo, pero el propósito pule el alma. Para él las artes marciales no son solo un museo de katanas, ni un catálogo de llaves, sino un mapa ético y una forma de vida, para dejar el mundo un poco mejor que como lo encontramos. En cada clase alinea tradición y presente. Cada proyección es un recordatorio de que caer forma parte del camino y que cada guardia se levanta para proteger algo más que a uno mismo, a su legado. Bienvenido, Sihan Juanmi. Muchas gracias por invitarme. Es todo un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Cuando un joven entra a tu dojo y te dice, Sensei, además de aprender a defenderme, ¿qué más voy a aprender contigo? ¿Qué le respondes? Siempre que entra una persona al dojo, lo que pretendemos es que se lleve varias experiencias, ¿no? La primera es que deje todo lo que trae fuera del tatami, y una vez que entra al dojo, adquiera un nuevo rol, como si entrase en una especie de bucle temporal, ¿no? Es decir, como si viajase en el tiempo. Intentamos que se sienta en el Japón más tradicional, que se sienta partícipe de la cultura más antigua de Japón, que se sienta uno más dentro de este legado tan importante y tan antiguo, ¿no? como es el ninjutsu o Bujinkan Budo Taijutsu, ¿no? En este caso. Y sobre todo pretendemos que se sienta uno más. Y sobre todo, uno de los objetivos principales es que no se ponga objetivos. Que no se ponga objetivos, que disfrute del camino, que no mire hacia los lados, que no se compare, que disfrute y que de vez en cuando haga ejercicio de introspección y que se mire a sí mismo a ver lo que ha crecido, lo que ha progresado, pero ya no solo a nivel técnico, sino a nivel humano, ¿no? Dentro de mi dojo y de todos los dojos de Bujinkan se pretenden equilibrar tres pilares fundamentales, que son el físico, el mental y el espiritual. Entonces, cuando una persona viene buscando un trabajo físico, un esfuerzo físico, puede que llegue un momento en que se encuentre frustrado porque no lo va a encontrar, porque va a encontrar quizás días en los que se toca más lo mental, días en los que se toca más lo espiritual, lo cultural, lo filosófico, ¿no? Y hay días en los que esa persona viene cansada, u otro alumno viene cansado, y diga, uy, a ver si esta vez el profesor hace una clase más flojita, ¿no? Y damos una clase dura, una clase física, una clase en la que la gente sale sudando, sale con roces, sale con las orejas coloradas, ¿no? Porque Hasumi Sensei siempre dice que aquel que acaba un entrenamiento sin tener las orejas coloradas es que no ha entrenado bien. Eso implica que has llegado al límite para poder esquivar, que has llegado al límite para poder ejecutar una técnica, ¿no? Has estado a punto de recibir un golpe pero no lo has hecho. Salir con las orejas coloradas de un entrenamiento es una buena señal, ¿no? Y aquellas personas que vienen, sobre todo lo que les digo es que disfruten, que no se pongan objetivos y que traten de crecer personalmente. Eso para mí es una de las cosas más importantes. La gente tiene que venir con el vaso vacío, siempre dispuesto a llenarlo, siempre. Y algo que es importantísimo dentro de Bujinkan y que a mí me ha servido mucho es llenar el vaso para poder vaciarlo después. Porque todo lo que tú recibas, si se queda solo para ti, al final, desde mi punto de vista, se acaba pudriendo. Qué bueno. Para mí lo más importante es compartir lo que recibes. Por si a ti lo que tú practicas te hace feliz, ¿por qué te lo vas a quedar? Compártelo con los demás y trata de que los demás sean felices también. ¿Recuerdas el instante exacto en el que el ninjitsu dejó de ser un pasatiempo y se convirtió en tu sendero de vida? Sí. Además, absolutamente. Yo, mira, en el año 2004 yo estaba buscando artes marciales. Yo no había practicado artes marciales nunca, jamás en mi vida. Yo siempre había tenido una pasión, la pasión que eran los ninjas. Yo de pequeño, mi primer disfraz de carnavales fue de ninja, me hizo mi mamá, y un amigo mío me hizo unos nunchaku, y yo iba pintoncísimo. De hecho, me metía tanto en el papel que iba por la calle y no hablaba a la gente, iba así en silencio. Imagínate el boom de los 80, ¿no? Con los ninjas, todas las películas, todo lo que hubo, ¿no? Pues eso para mí fue, me iba al campo a jugar con mis amigos, a hacer los ninjas, y bueno, algún accidente tuvimos por hacer demasiado el loco. Y yo jamás en la vida me iba a imaginar que hoy iba a estar aquí. Esto para mí es absolutamente un sueño cumplido. Y como te comento, en el año 2004 conocí a un señor
que nos llevaba a entrenar a 2 o 3 chicos y a mí al Parque Donel, en Alcalá. Sí. Él nos decía, pues eso, que él era el que más sabía de esto. Javier era un absoluto ignorante, que él era el que más sabía todo esto y tal y cual. Fueron como casi 3, 4 años en los que era todo muy intermitente, no teníamos una constancia. Yo tampoco he sido muy constante con nada en mi vida y digamos que lo fui dejando, no lo fui apartando. Y no fue hasta el año 2008 cuando conocí a mi primer maestro, a Pedro Zapatero, y fue ahí cuando un día se sentó conmigo y me dijo, tú tienes que ponerte a dar clases. Cuando algo hizo así, algo hizo clic en mi cabeza y fue cuando comprendí que ese era mi camino. Yo no lo sabía, era una puerta que estaba delante de mí y que él me abrió así, me dijo, este es tu camino. Y yo dije, ahí va, pues es verdad, lo es. Y te puedo decir que en el momento en que yo me puse delante de un grupo de alumnos, muerto de miedo, lógicamente, porque claro, no sabes si les va a llegar lo que tú vas a decir, si te van a tomar por el pito del sereno, ¿no? Porque claro, para tu primera clase, ¿a quién buscas? A tus colegas. Pues yo engañé a un montón de amigos y me los llevé a clase. De hecho, muchos de ellos han aguantado conmigo y siguen al pie del cañón. Qué bueno. Y cuando yo vi, después de la primera clase, las sonrisas en la cara de la gente, comprendí que ese era mi camino. Y que todo lo que yo había soñado de antes, todo lo que yo había disfrutado con los ninjas, dibujándolos, jugando a ser un ninja, comprándome muñecos de ninjas, todo lo que yo había soñado por aquel entonces se materializó en ese momento. Y para mí fue una sensación que hoy en día recuerdo como si fuera ayer. Qué pasado. O sea que te abrieron un camino que tú no habías visto y cuando diste clase lo confirmaste, Sí. ¿no? Fue como un paso lógico dentro de tu destino, por decirlo así, ¿no? Sí, porque me abrió esa puerta y yo sentí un vértigo enorme. Claro, lo desconocido. ¿Cómo me voy a poner yo a dar clases? Pero si yo no soy nadie. Pero bueno, con la gente de aquí, yo veía a mis compañeros y decía, pero madre mía, pero mira este otro. Pero yo, ¿qué hago yo dando clases? Y yo sentí un vértigo tremendo. Él me hizo así, ¡pum!, me pegó el empujón y yo no sabía que podía volar, pero al final volé. Solo quería compartirlo con la gente. O sea, nació en mí un deseo, un calor que yo esto lo tengo que compartir con la gente, no me puedo quedar con ello. Sería egoísta si me quedara con ello. A mí esto me hace tan feliz que yo necesito compartirlo con los demás. Y esa ha sido la motivación que he tenido durante estos 15 años, 16 este año, para poder seguir adelante contra todo pronóstico, con dificultades, sin ellas, con local, sin local, en la calle, con frío, con lluvia, con viento, con granizo, con un calor sofocante. Pero ese motor es el que me ha movido y eso es lo que me ha llevado hasta hoy. Entre todos tus mentores, ¿quién marcó tu rumbo con una enseñanza que aún repites a tus alumnos? A ver, hay 2 maestros que he tenido en mi vida. El primero que tuve, el primer maestro real que tuve, que como comentaba anteriormente, fue Pedro Zapatero, que fue el que me abrió todo este mundo y me enseñó todo este mundo, ¿no? A él le tengo una gratitud eterna por lo que me ha mostrado, ¿no? La vida nos lleva por diferentes caminos y actualmente te puedo decir que con Miguel he alcanzado un nivel de conexión tanto con él como con su maestro, con Pedro, como con Hasumi Sensei, al que he visto una vez en mi vida, que va más allá de todo lo demás, ¿no? Cuando yo voy, como digo, al dojo de mi maestro, al dojo de Miguel, puedo ver en las caras de mis compañeros que llevan 25, 30 años juntos, pues una complicidad que va más allá de lo terrenal, ¿no? Ellos se conocen pues desde hace más de media vida, ¿no? Y mi maestro lleva más de media vida con el suyo. Eso se ve en cada momento, ¿no? Y Miguel me está haciendo ver todos aquellos pequeños detalles, ¿no?, que a lo mejor yo estaba pasando por alto, como son, como digo, el día a día con tu maestro, como son el cuidar de ese lazo con él, el cuidar de ese lazo con los compañeros, ¿no? Dentro del arte marcial, como digo, el tatami es donde se desarrolla el lenguaje que todos hablamos, ¿no? Entonces, dentro del tatami, todos somos la misma persona.
No tenemos uno más grado que otro, no tenemos uno más experiencia que otro, somos todos exactamente iguales. Eso ha ocurrido cuando a lo mejor yo he llevado a alguno de mis alumnos a entrenar con mi maestro, y en la misma clase compartimos tatami. Y a lo mejor mi alumno y yo somos uke y tori. Él me hace técnica, yo se las hago a él. Y claro, algunos de mis alumnos dicen, ¡ay, que no! Tranquilo. Y una de las cosas que me enseña mi maestro es eso, que somos humildes, que en el tatami somos todos exactamente iguales. No hay cinturones, no hay grados, no hay nada, hay respeto entre unos y otros. Y esa es una de las cosas que más me han marcado a mí. Y te puedo decir que los dos grandes maestros que yo he tenido, que son, como digo, el primer maestro que tuve, que fue Pedro, y este con el que yo estoy ahora, Miguel, son, digamos, mi pierna izquierda y mi pierna derecha. Entonces, sin uno no podría caminar y sin el otro tampoco. Porque mi maestro Miguel tiene su dojo ahí en Arganda del Rey y lo tiene pues absolutamente customizado como un dojo japonés Sí, antiguo, qué guapo. y todo lo que ves en las paredes es historia de sus viajes. O sea, él ha publicado un libro hace no mucho tiempo, hace cosa menos de un año, que se llama 360 meses de viaje junto a Pedro Fleitas. Es una imagen muy personal que tiene mi maestro Miguel sobre su maestro Pedro y es alucinante. O sea, todo lo que lees en el libro y luego vas a su dojo y lo ves. Yo siempre que voy a su dojo respiro Japón. Respiro Japón. Es maravilloso. Y entrenar con él es una maravilla. Es lo mismo que entrenar con Pedro, lo mismo que entrenar con Sensei. Es estar muy, muy cerca de la base. Y eso es lo más importante, sobre todo porque Miguel está constantemente en contacto con su maestro. Entrenará más, entrenará menos, porque claro, él está en Madrid, su maestro está en Canarias. Entonces, siempre que puede viajar a verle, siempre que pueden viajan a Japón juntos, solo para estar con Sensei. Sensei es una persona muy mayor, ya no da clases, pero el vínculo con tu maestro es algo que no se debe romper nunca, jamás. O sea, llegar y decir, no, yo ya sé todo lo que tengo que saber, yo no necesito a mi maestro para nada, no. No. El maestro siempre es alguien que te va a enseñar algo, lo que sea, en un tatami, sentado con él comiendo, en una conversación aparentemente banal. El maestro siempre te va a enseñar algo, siempre. Va a compartir su vivencia contigo, va a compartir su modo de ver las artes marciales o su modo de ver la vida a través de las artes marciales, ¿no? Y siempre, siempre es importante tener esa conexión con el maestro. Cuando me habla mi maestro Miguel sobre la conexión que tiene con Pedro, me hace viajar. O sea, yo intento ponerme en su piel, ¿no? Digo, lo que habrá vivido este hombre con él. Los que hemos tenido la oportunidad de viajar a Japón para conocer a Hasumi Sensei y poder estar allí y oler aquello, verlo, disfrutarlo, que te entre por los poros, es una sensación indescriptible. Y que Miguel me cuente su historia, su vivencia junto a Pedro, a mí me hace transportarme a ese momento. Por eso el libro de Miguel me lo he leído tantas veces, tantas veces. Te voy a traer un ejemplar para que lo tengas y le eches una lectura, porque es algo que a mí me transporta siempre que lo leo. Sí, señor. Desde tu mirada, ¿qué valores te ha dado el Bujinkan que ningún otro sistema marcial logró sembrar con las mismas fuerzas? A ver, como te he comentado antes, yo no había practicado absolutamente nada antes, pero porque yo miraba, veía una cosa, veía otra, no había nada que me terminara de llamar la atención. De hecho, hace muchísimos años en mi colegio, desde los años 80, se practicaba Kajukenbo ya. Y yo lo vi y me daba demasiado respeto, ¿no? Y yo dije, esto no es para mí. Me gustaba verlo, para mí era súper bonito verlo, y bueno, pues hoy en día, cuando tengo la oportunidad de ver al Sifu Fermín o tengo la oportunidad de ver al Sifu Felipe en algún vídeo, alguna cosa, alucino, ¿no? Y me encanta verlo. Pero no era para mí. Entonces, cuando yo conocí Bujinkan, te puedo asegurar que era una persona muy diferente a la que soy hoy. A mí Bujinkan me ha cambiado desde los cimientos hasta todo lo que soy. Yo era una persona que no tenía paciencia para nada, vivía cabreado con el mundo, tenía la autoestima por los suelos, ¿no? Que cada uno tenemos nuestro camino, y bueno, pues yo llegué a conocer a Bujinkan con, pues eso, yo era una persona que decía, bueno, ya pasaba de todo, no quería saber nada de nadie, era una persona antisocial. A mí Bujinkan lo que me aportó es paz. Si puedo decir que me aportó algo, es paz y equilibrio en todos los aspectos de mi vida. Además, es algo que empiezas a ver cuando llevas un tiempo, cuando ya, y digo un tiempo, te puedo hablar de una semana, te puedo hablar de una clase o te puedo hablar de un año.
Hay personas que desarrollan esta sensación en cada uno en un momento, o directamente pues no la desarrollan, ¿no? Pero a mí lo que me ha aportado, como te digo, es paz y equilibrio en, en todos los sentidos, en todos los aspectos. Yo jamás he sido una persona organizada, jamás he sido una persona constante con nada, jamás he tenido paciencia y, y a mí lo que me aportó Bujinkan es una visión diferente del mundo. Yo caminaba por la vida preguntándome, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y esa pregunta cambió a ¿y para qué? ¿Y para qué? Entonces llegó un momento en el que empecé a interiorizar el taijutsu dentro de mí, ¿no? Una de las cosas más importantes que existen en Bujinkan es moverse, mover los pies. Dicen que los pies son el corazón del Budoka. En el momento en que los pies se paran, te mueres. Eso es así. En el momento en que tú te paras, te golpean. En el momento en que tú te paras, te alcanzan. En el momento en que tú te paras, te derriban. En el momento en que tú bajas los brazos y dejas de moverte, estás muerto. Entonces, una de las cosas que me enseñó Bujinkan es, primero, a moverme. Después, a saber caer. Y después, a levantarme. Eso es importantísimo. Cuando hablamos de Ukemi, hablamos de, no, es que hay que entrenar las caídas. Venga, va, hay que entrenar las caídas. En nuestras clases nos caemos y levantamos una centena de veces, o sea, es así. Y nos tenemos que mover para esquivar ataques porque nuestros compañeros nos atacan con intención, nos atacan con Magokoro, con sinceridad. Es decir, el entrenamiento tiene que basarse en la sinceridad. El Magokoro fue algo que me grabé aquí también, ¿no? Que es ser sincero contigo mismo y ser sincero para con los demás. Y una de las cosas que me enseñó Bujinkan es a que después de pegarme un montón de trompazos en el suelo, de caerme, es a volver a levantarme. A volver a levantarme con más energía, si cabe, ¿no? Tírame 8 veces, que 9 veces me levantarán mis demonios, ¿no? Es una de las cosas que se dicen. Y eso, si eres capaz de extrapolarlo a tu vida diaria, vas a aprender a qué? A moverte, a usar el Tai Sabaki, a moverte, a mover el cuerpo, a tratar de esquivar aquellas cosas que no te gustan, a dejar pasar aquellos golpes de la vida que no te hacen bien, a dejar pasar aquellas personas que no te aportan. Y en el momento que te caigas, porque te vas a caer, porque te van a golpear y te van a hacer daño, aprende a caer, aprende a usar el Ukemi, en el sentido literal y en el sentido figurado. Aprende a caer, que un golpe que te lleves en la vida no te lleve a decir, oye, ¿por qué me pasa a mí esto? Siempre me pasa a mí, soy un desgraciado. O sea, ¿qué? No, no, cáete, sufre tu dolor y talle, que te duela, pero levántate, sigue caminando. Como te pares, está muerto. O sea, que si una de las cosas que me ha enseñado a mí esto es paz, equilibrio y resiliencia. Si tuvieras que describir el espíritu del ninjutsu en una sola frase, esa que te podrías tatuar, ¿cuál sería? Nin. De hecho, la tengo tatuada. El kanji de ninja, ¿no? Este que hemos visto, ¿no? Que se compone de 2 kanjis, que es el kanji katani y el kanji kokoro, ¿no? Y todo ello pues forma el kanji nin, que significa paciencia, perseverancia y resistencia. Se puede interpretar de varias maneras, ¿no? Cuando tú separas el kanji katana del kanji kokoro, se refiere también, ¿no? Hay algunos escritos que dicen que el shinobi, el ninja, ponía su corazón al filo de la espada. Esto es como tratar de vivir las cosas sin miedo, tratar de vivir sin expectativas, sobre todo sin miedo. Es perder el miedo, sobre todo a ti mismo. Pero si hay una frase que lo define a tono es nin, N-I-N, Qué bueno. que es paciencia, perseverancia y resistencia. Eso para mí es Bujinkan y es el Ninpo. Y me lo quise tatuar para vérmelo cada día y decir, necesito ser paciente, necesito perseverar y necesito resistir. Qué bueno. Me enfrenté al miedo, ¿no? Puse mi corazón al filo de la espada, de la aguja en este caso, y dije, venga. Y me lo tatué para verlo todos los días. Necesitaba ver todos los días, porque este kanji es el que se identifica con el ninja, o el ninpo, o el arte del ninjutsu, ¿no? Siempre, ¿no? En todas las escuelas de ninjutsu que veas va a aparecer este kanji, que es ninpo. También, ¿no? Pero el nin es esa filosofía que yo sigo, ¿no? La de ser paciente, perseverante y resistente. Y como no lo he sido nunca, pues... Y así que te cuento este kanji, el de Tora, el de tigre, me lo
me lo pintó Hasumi Sensei cuando fui a verle, ¿no? Cuando fuimos a verle a Japón en 2010. Y Hasumi Sensei siempre que daba una clase, llegaba un momento en el que se sentaba y se ponía a pintar, ¿no? Entonces él pedía que le sacaran sus aperos de pintura y se ponía a pintar kanjis o dibujos o lo que sea. La gente se ponía, hacía cola y le pedía que hiciera algún dibujo. Hasumi Sensei es una persona súper intuitiva. Es capaz de mirarte y ver el interior de ti y sacar de ti cosas en un kanji o en un dibujo que dices tú, ostras, ¿sabes? Qué bueno. Y bueno, pues yo cuando llegó mi turno, me preguntó un traductor que había, ¿qué quieres que te dibuje, Sensei? Y digo, pues lo que él quiera. Entonces Sensei miró así, dijo, ok, tora, pum. Yo no tenía ni idea de qué era eso. Ya me lo pusieron ahí a secar. Le pregunté a un japonés que había, ¿y qué es esto? Me dijo, tora, esto significa tigre. Digo, qué guay, tal, qué maravilla, no sé Muy qué. bueno, muy bueno. Y claro, yo me quedé así, flipado. Yo no sabía qué responder ni nada. O sea, para mí, ver a Hasumi Sensei fue una auténtica pasada. Y ocurrió que a la vuelta, cuando volvimos, nosotros hacíamos escala en Italia, ¿no? Nos traía a Italia desde Narita y luego a Spanair desde Italia. ¿Qué pasó? Porque nos pilló que ya huelga de controladores tan bestia que hubo en 2010, que se cerró el espacio aéreo español durante varios días. Y fue algo la leche. Estuvimos como dos días y pico durmiendo en Fiumicino, en Roma, en el suelo. Súbete a un avión, bájate del avión, no sé qué. Y en este trayecto perdí una carpeta en la que tenía mi tarjeta de embarque, buena parte de mi documentación y el dibujo de Sensei. Me dolió como pocas cosas. O sea, porque la documentación la recuperas. En la tarjeta de embarque la vuelves a pedir y te la vuelven a sacar. Pero el dibujo de Sensei, el dibujo que te hizo Hasumi Sensei, para ti lo pierdes. Eso me dolió. Vamos, lloré como una magdalena. 7 años después, revisando fotos en Facebook y tal y cual, encontré una foto del kanji, precisamente, que se veía bastante bien. Y le dije a un tatuador, que es muy amigo mío, ya no se va a perder más. Y dice, ¿me lo tatúas? Y es que me lo hizo calcao a como sacó un boceto súper detallista y tal, y ahí se quedó. Entonces me lo tatué aquí y digo, ya no se pierde. Este fue el kanji Sensei, así que esos son los dos que tengo. Cuéntanos la caída, el combate o la vivencia fuera del tatami que transformó para siempre tu manera de enseñar. Hace unos cuantos años pasé por una situación muy triste, una situación muy delicada. Esto fue allá por el año 2019, pues yo empecé a sentir que con el dojo de mi anterior maestro yo no podía seguir por su camino y eso fue un momento de duelo muy, muy duro para mí. Fue súper duro para mí. Yo lo pasé fatal. Claro, yo a mi maestro los quiero como si fueran mi propio padre. Son gente a la que me han enseñado tantas cosas y con la que he disfrutado tantísimo, con la que me he enamorado de esto y con la que he aprendido a ver estas cosas, que sufrir un desengaño es durísimo. Y durante todo el año 2019 estaba pensando qué hacer. Mis alumnos lo veían. De hecho, muchos de mis alumnos me decían, estuve a punto de dejar las clases por cómo te veía. Porque estabas que no estabas. Entonces, algo en mí me decía que ese ya no era mi sitio y la verdad es que fue súper duro y fue muy doloroso para mí. De hecho, no sabía cómo continuar. O sea, yo me sentía en un vacío tremendo, tremendo. O sea, a últimos del año 2019 yo me sentía en un vacío muy, muy grande y me sentía muy triste. Yo estaba abatido. Pues eso, yo después de poner todo mi amor y todo mi cariño y todo mi empeño, mi fuerza en el lugar en el que estaba, ¿no? De sentirme parte de algo tan bonito y tan importante, de repente algo dentro de ti te dice que ese ya no es tu sitio. Eso es durísimo, es durísimo. Y me planteé seriamente dejar de entrenar, ¿eh? No lo hice principalmente porque a mí lo que realmente me daba la vida en aquel momento eran mis alumnos. No lo hice por ellos, porque ellos no se merecían que yo estuviera así. Mi familia no se merecía, por supuesto, que yo estuviera así. Mi segundo hijo ya era pequeñito, tenía 1 añito y tal, y eso en casa se notaba también, ¿no? Cuando mi pilar fundamental, el que había sido mi pilar fundamental durante tantos años, se tambaleaba de esa manera,
eso en casa se notaba en casa, se notaba en el dojo, yo estaba más irascible, menos paciente, estaba triste todo el tiempo, estaba apagado. O sea, mis alumnos me decían, tienes una aura rara, estás raro. Y ese duelo, tengo que decir que se hizo mucho, mucho más ligero gracias al maestro Pedro Fleitas y gracias a mi maestro Miguel, que me acogieron con los brazos abiertos. Solo he recibido de ellos comprensión, solo he recibido de ellos cariño y solo he recibido de ellos empujón y espaldarazo y venga y pa'lante, tal. O sea, yo conocí a Miguel ya de antes, de hace bastantes años, al que soy mi maestro, y yo no me iba a imaginar que hoy iba a acabar en su dojo siendo alumno suyo y queriéndole como le quiero. O sea, es la leche. O sea, me acogieron de tal manera en el momento en el que yo más solo me sentía y más vacío había a mi alrededor, fue cuando Miguel me dijo, no, ven. Cuando Pedro Fleitas me dijo, ven. ¿Mm? Y eso fue muy bonito para mí, y el sentirte arropado, sobre todo cuando te sientes así, para mí es indescriptible. Pero sí que es verdad que para mí el año 2019 fue muy duro, fue durísimo. Como digo, estuve a punto de dejarlo por muchas razones, pero hay que seguir adelante. Algo dentro de mí me decía también que este era mi camino y que yo no podía dejarlo por algo así, porque una de las cosas que te enseña esto es a resistir, y hay que ser resistente, y hay que ser resiliente, hay que saber reponerse ante estas caídas. Eso es. Así que sí, ese momento fue el más complicado. Por lo demás, bueno, pues ya sabes, vino la pandemia, etcétera, dificultades para entrenar, en fin. Pero bueno, que he seguido mi camino y creo que es la mejor decisión que he tomado. Cuando la gente oye ninja, quizás piense en películas. ¿Qué crees que piensa la gente y cuál es la realidad? Para mí la realidad del ninja hoy en día es el de aquella persona que practica, como hemos dicho antes, la paciencia, la perseverancia y la resistencia. Para mí, el ninja es un superviviente, en todos los sentidos. El shinobi, que es el asesino silencioso, ¿no? Eso es algo que está en las películas, es algo que está en el imaginario y en la cultura y en el folclore japonés, ¿no? Pero para mí un ninja hoy en día es una persona que trata de vivir en paz, es una persona que evita el conflicto en todos los aspectos de su vida, es una persona que, a pesar de evitarlo, no lo rehúye, es decir, cuando hay que sobrevivir de la manera que sea. Y para mí es una persona que tiene muy equilibrados esos tres pilares, el físico, el mental y el espiritual. Para mí el ninja es una persona equilibrada, porque una de las cosas en las que nosotros trabajamos mucho, que es en el desequilibrio al oponente cuando estamos en el tatami, tú no puedes llevar a un desequilibrio si tú no estás equilibrado. Tú no puedes equilibrar a un oponente o no puedes equilibrar a tus alumnos si tú no estás equilibrado. Tú necesitas tener un equilibrio, partir desde un equilibrio para poder trabajar con tu alumno o con tu oponente. Para mí un ninja hoy en día es eso. Masaki Hatsumi, Pedro Fleitas, Miguel Sanz, llevan años y años y años tratando de quitarle la careta al ninja, por decirlo de manera que se me entienda, ¿no? Y luego también hay una cosa que me comentó un gran maestro que es muy amigo mío, que es Richard Atik, que es alumno de Pedro Fleitas, que lo dijo en su momento. Dice que en Japón tienden a espiritualizar la técnica. En Occidente tendemos a tecnificar el espíritu. Qué bueno. ¿Sabes? Y digamos que una persona, alguien que se pueda considerar ninja hoy en día, es una persona que sigue tratando de espiritualizar la técnica, aunque estemos en el Occidente del siglo XXI. La función de la Bujinkan, cuando Hasumi Sensei la creó en su momento, era la de exportar todo eso, ¿no? Exportar esa sabiduría de esas 9 escuelas tradicionales y hacerlas comprensibles para Occidente, ¿no? Pero como bien sabes, pues todo lo que sale de Japón al final pues se acaba convirtiendo en algo no muy parecido a lo que era en origen. Entonces, para mí Bujinkan se caracteriza sobre todo se caracteriza por tratar de mantener esa esencia de lo que se practica en Japón. Para mí, como digo, hoy en día un ninja es un superviviente en todos los sentidos. En las técnicas nuestras
tratamos sobre todo de encontrar el kukan, ¿no? Como se conoce kukan, espacio vacío dentro del oponente, ¿no? Entonces hay un punto dentro del oponente que siempre va a estar desprotegido. Entonces ese es el punto que nosotros tenemos que trabajar para poder desequilibrar a nuestro oponente. Entonces, en el desequilibrio está la base de nuestro taijutsu. ¿Por qué? Porque evidentemente a una persona que te viene para pegarte, un boxeador, no vas a entrar en su distancia porque te va a reventar. A una persona que sabes que sabe usar bien las piernas, no vas a entrar en su distancia porque sabes que no tienes nada que hacer. Entonces nosotros tenemos que encontrar ese punto en el que podamos desequilibrar a esa persona. Y a veces ese punto no está en su cuerpo, sino que está aquí. Qué bueno. A veces ese punto no está en su cuerpo y hay que buscarlo de otra manera. Eso es el ninpo, eso es el ninjutsu. Buscar el desequilibrio, tanto físico como mental como espiritual, para poder llegar a sobrevivir. Imagina el Bujinkan dentro de un octógono de MMA. ¿Qué ventaja clave crees que sorprendería al público? Que no estaría. Que no estaría. No. Al menos el ninjutsu como yo lo concibo. El ninjutsu no entra dentro de un octógono de MMA. ¿Por qué? Porque dentro de un octógono de MMA todo el mundo vería lo que haces. El ninjutsu no estaría. Y porque evidentemente, al menos como yo concibo el ninjutsu, venir a intentar representar lo que tú haces contra un Ilia Topuria, pues no tiene mucho sentido. ¿Sabes? El ninjutsu trabaja en otros planos, trabaja en otros niveles. Es decir, con ello no estoy diciendo que, como dice mucha gente, ¿no? Porque, claro, evidentemente hoy en día todo se ve, de todo se habla, sobre todo se especula, aunque esto no es efectivo. Como decimos siempre, ningún arte marcial es efectivo. El que lo hace efectivo es la persona que lo practica. Si la persona que practica un arte marcial realmente tiene ese espíritu de guerrero, tiene esa chispa que hace que lo que haga salga bien, hasta una persona que no tenga ni la más mínima noción de artes marciales y que simplemente se limite a cerrar los ojos y hacer así, si esa persona tiene ese espíritu combativo, cualquier cosa que haga va a salir bien. Pero vamos, ya te digo yo que una persona que practique el ninjutsu, tal y como yo concibo el Bujinkan Budo Taijutsu, no entra en un octógono de MMA. Principalmente, ¿por qué? Porque eso va en contra, frontalmente, de la filosofía de Bujinkan Budo Taijutsu. En nuestro arte marcial no hay competición. Digamos que la forma de medir, entre comillas, el progreso de una persona es algo muy individual. Evidentemente hay que tener un nivel de conocimiento, hay que tener un nivel técnico y hay que tener un nivel de constancia. Hay que tener horas de clase, hay que tener horas de entrenamiento, hay que tener horas acumuladas asistiendo a cursos, a seminarios donde te enseñen, donde aprendas. Pero la evolución es total y absolutamente personal. Yo he tenido alumnos en mi dojo muy dispares. He tenido auténticos atletas, gente con la que podría explayarme perfectamente. He tenido técnicas que queden vistosas, que queden bonitas, gente muy fuerte, gente musculada. He tenido militares, he tenido policías, he tenido gente, como digo, unas formas físicas envidiables, pero también he tenido personas con un físico no tan preparado, con cero experiencia, gente con una edad relativamente avanzada, gente que ha empezado a entrenar con 45, con 50, con 60 años. Entonces, digamos que la evolución a la hora de otorgar un grado, por ejemplo, no puede ser la misma en un atleta de 21 años que en una persona de 49 o 50, que no ha entrenado jamás en su vida. Y los dos pueden llegar perfectamente a tener un primer dan, un segundo dan, un tercer dan, perfectamente. ¿Por qué? Porque aquí, entre otras cosas, lo que se mide es, como hemos dicho, un conocimiento técnico, un conocimiento académico, un conocimiento filosófico, unas horas de entrenamiento y una evolución personal. Si detrás de todas esas horas de entrenamiento, práctica en el tatami, no hay una evolución personal, no estás haciendo nada. Te puedo poner un ejemplo, ¿no? Yo tengo unos cuantos alumnos, ¿no? y uno de ellos jamás se ha pegado con nadie, nunca en la vida. Entonces un día me llamó y hablando conmigo me dijo que había tenido un problema con una persona y que esa persona venía a atacar a su padre, venía a empujar a su padre. Entonces dice que sin pensarlo me puse delante,
le barrí con el pie derecho, se cayó y se ha partido una pierna, por ejemplo. Eso es algo que sale, es algo que está en ti. Es algo para lo que no necesitas ni ponerte en guardia, No. ni necesitas meterte dentro de un octógono. Oye, que a mí me encanta el UFC, que me encanta ver el MMA, que digo, madre mía, cómo me pilla alguno de estos, ¿sabes? Por eso utilizo Biripo y digo, ahí no me vais a ver. Ahí no voy a estar. Yo te invito a un café, tú te vienes conmigo y tomamos un café. Pero que digo, son técnicas de absoluta supervivencia. Si nos ponemos a hablar de lo literal, hay muchas técnicas que pueden causar lesiones muy graves. Son extremos, por supuesto, los que hay que evitar. Son extremos que se trabajan, pero que precisamente, como dice una de las primeras normas, ¿no?, dentro de la escuela de Togakure Ryu y Ninpo, es la violencia siempre debe ser evitada. Por eso, en un octógono no verás a un verdadero practicante de Bujinkan. ¿Qué es lo que un maestro jamás debería enseñar? ¿Qué no debería enseñar un maestro nunca? A creerte por encima de los demás. Nunca. Un maestro nunca debe sobrealimentar el ego del alumno. Jamás. Un maestro nunca debe convencer a su alumno de que lo que él hace es mejor y puede salir a la calle a pegarse con alguien, porque nadie le va a poder atacar. Un maestro debe cultivar la seguridad en sí mismo. Un maestro debe cultivar el amor propio del alumno, el amor propio, no el ego, No. que es una línea muy delgada, súper delgada. Un maestro nunca, 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 jamás debe hacer que un alumno tenga demasiado ego. Nunca. Creo que eso es un error tremendo. De los grandes maestros que yo conozco, todavía no hay ninguno que haga eso, por suerte. Quizás es porque yo me rodeo de gente que merece la pena. Pero en el momento en que tú ves a una persona que llega y dice, no, pues es que esto es lo mío y esto es lo que está bien y tal, y tú, con lo que yo te he enseñado, tú puedes salir a la calle a hacer lo que quieras y no sé. No. Que eso no creo que ocurra en ningún sitio, ya te lo digo, ¿eh? Aunque, bueno, hay de todo en este mundo, pero un maestro nunca, jamás debe cultivar o sobrealimentar el ego de sus alumnos. Anticipar al oponente es la marca del ninja. ¿Cómo entrenas esto en tus clases? Hay muchas formas, hay muchas formas. Sobre todo cuando la gente empieza a entrenar, ¿no?, a los niveles bajos, los cinturones blancos, se hacen entrenamientos muy físicos, se hacen entrenamientos en los que se golpea duro, ¿no? Nosotros pasamos en un principio muy, muy sencillo y a la vez muy complejo, ¿no? Te lo resumo de la forma sencilla. Cuando tú, por ejemplo, estás en el cole y ves que un día te dan una colleja, al día siguiente te dan otra, al día siguiente te dan otra, al cuarto día ya haces así. Y ya tratas de evitarla, Qué bueno. porque ya estás pendiente de las cosas, ¿no? Sobre todo a los grados bajos, cuando la gente empieza a entrenar, se hace, pues, sobre todo si es un grupo grande de grados bajos, pues evidentemente no vas a dar una clase de un nivel alto. Entonces, bueno, pues se hacen clases muy físicas, clases en las que se golpea mucho, clases en las que se recibe mucho, porque sobre todo se enseña a recibir. Uno de los mayores mazazos que hay para el ego es recibir. Y entonces, en clase, una de las cosas que principalmente se enseñan es a ser uke. Ser uke es más importante incluso que ser tori. Es decir, recibir una técnica es mucho más importante, si cabe, que saber hacerla. Porque cuando tú te encuentres en una situación real, va a ser prácticamente imposible que seas capaz de llevar a cabo el 100% de una técnica que tú hayas aprendido en clase. Quizás sale el 0,05%, es decir, un movimiento, una esquiva, porque luego a lo mejor no puedes agarrar a una persona porque te recoge el brazo, porque está nervioso, porque tú estás nervioso y te la vas a llevar. En clase enseñamos a que aprendas a, primero, elevar tu umbral de dolor. Segundo, elevar tu umbral a la frustración. Es decir, tú tienes que tolerar la frustración de que, pum, ahora me hace una técnica, me tiran, joder, me ha dado. Hay muchos alumnos que al principio cuando entran y se caen al suelo y les hacen una técnica o les controlan el suelo tal, se levantan como apretando los dientes. Porque ahí están luchando contra su ego. Lo primero es luchar contra el ego. Eso es importantísimo. Segundo, aprender a anticiparte después de recibir un montón. O sea, de recibir un montón, eso te ablanda el ego y te ayuda a anticiparte. Y después, sobre todo, aprender a relacionarte con tu espacio, con el espacio que te rodea. Eso es importantísimo.
el examen para poder acceder a ser el quinto dan se conoce como Saki Test. La palabra Saki literalmente significa sentimiento de muerte, ¿no? Eso tiene una historia detrás. Cuando Masaki Hatsumi viajaba para ver a su maestro Takamatsu, se hacía muchísimas horas de tren en Japón. Pues imagínate, en los años 60, 70, pues se hacían muchísimas horas de tren para poder estar con su maestro. Y pasar los años de estar con él entrenando, ¿no? Para no alargarme mucho. Y un día que llegó a su casa, pues le dijo el maestro Takamatsu: espérame aquí, ahora vengo. Y Hatsumi se sentó y de repente el sensei sintió la necesidad de irse hacia el suelo. No solamente sintió la necesidad de irse hacia el suelo, sino de rodar hacia un lado. Ay, como cuando te va a tocar una mosca, como que sintió esa necesidad. Se fue hacia el suelo y luego rodó hacia un lado. Cuando se dio la vuelta, estaba su maestro con una espada, así. Entonces dijo Takamatsu: ok. Entonces, hoy en día, eso no se hace porque, claro, es contraproducente. Podemos enfrentarnos a problemas legales, podemos enfrentarnos a cosas, pues, conflictos éticos, ya ves. Pues quedas sin alumnos. Sí, dices, con lo que me ha costado conseguirlos, ahora me quedo sin ninguno. Entonces, solamente aquellas personas que son autorizadas desde Japón expresamente para poder pasar esa prueba, que son los Daishihan, son aquellos que están autorizados y pueden pasar esa prueba. Se hace con un Fukuro Shinai, que es un palo de bambú forrado con goma espuma, es decir, que no hace daño. Y el maestro se coloca detrás del alumno, el alumno se sienta en seiza delante del maestro, y sin hacer ningún gesto, ninguna seña, ese alumno tiene que ser capaz de ver en qué momento va a caer ese palo para poder apartarse. Porque si no, se lleva un palazo. No le pasa nada, pero se lleva el palazo. Entonces el examen lo suspende. Entonces, digamos que ese saki, ese sentimiento, se desarrolla desde el primer momento en que pones un pie en el dojo. Estás desarrollando el saki. Tu maestro te va a enseñar no solamente a controlar tu ego. Tu maestro te va a enseñar no solamente a recibir, no solamente a aumentar tu umbral del dolor, no solamente a aumentar tu umbral de la frustración, sino que te va a enseñar, como te he dicho antes, a relacionarte con todo el entorno de la clase. Puede que haya días en los que haga clases con mucha gente y estéis todos muy pegados, o que haga clases con armas largas y corres el riesgo de que te lleves un palazo. Y si te dan con una arma larga o con una espada o un goker, ¿no?, que estás entrenando y tal. Tu maestro siempre te va a preparar para eso. Y también tu maestro te va a indicar que hagas caso a tu intuición. La intuición es algo que se entrena desde el primer momento. O sea, si algo que se entrena en Bujinkan es la intuición. Entonces tú, en el momento en que ves una persona, con su lenguaje no verbal ya tienes que empezar a prever cómo va a ser la cosa. Y la anticipación nace ahí. La anticipación nace cuando tú vas por una calle, normalmente, todas las noches cuando vienes de trabajar, y un día dices: hoy no me apetece meterme por aquí, me meto por otra calle. Por ejemplo, ¿no? O vas con el coche y dices, vas por una carretera por la que normalmente vas súper tranquilo y le pisas al coche y de repente dices: uy, pues igual hoy no le voy a pisar, y te encuentras con un control de la Guardia Civil, ¿no? Digamos que es una intuición que se desarrolla con el tiempo, que en su nivel más básico se desarrolla con golpes, con caídas, con control de ego, y en su nivel más complejo se desarrolla escuchándote a ti mismo, escuchando a tu cuerpo, las señales que tu cuerpo te da y las señales que te da no solamente la persona que tienes enfrente, sino todo el entorno. Es muy complejo, es algo que por muchos años que lleves entrenando es muy difícil de dominar. A mí me pasa, es decir, yo me puedo tirar 30 años más entrenando que no lo voy a controlar del todo. Pero mi objetivo, si es que lo tengo, es cada día tratar de estar más en comunión, en comunidad con todo lo que me rodea y tratar de entender lo que habla, lo que no habla, la persona que se mueve, el objeto que está, el que estaba hoy y mañana no está, ese tipo de cosas. Es un entrenamiento constante. Y eso se conoce también como Zashin, o estado de alerta en calma, que es el estado en el que aspira a llegar todo aquel practicante de ninjutsu o Bujinkan. En tu dojo coinciden la experiencia ninja y la experiencia samurái. ¿Qué puedes decir de la diferencia entre estos dos estilos? Pues mira, Bujinkan tiene 9 escuelas,
de las cuales 3 de ellas son de ninjutsu puro y duro, ¿no? El resto son bugei o guerreras, ¿no? También se utilizaba, pues eso, se utiliza el término samurái, ¿no? Como bien sabrás, o si no lo sabes te lo comento, en la historia, pues uno de los primeros ninjas que había, ¿no? Los primeros ninjas se les llamaba que eran los ronin, ¿no? Que eran samuráis sin señor. Luego, parte de aquellos ninjas eran simplemente campesinos que lo que querían era defender sus tierras, ¿no? De la gente que venía a saquearles. Siempre he creído que hay una relación muy íntima entre el ninja y el samurái. El ninja, o sea, el samurái no es sin el ninja y el ninja no es sin el samurái. ¿Por qué? Antiguamente, ¿no? Hay textos en los que habla que muchos ninjas se infiltraban para poder conseguir sus objetivos, para poder asesinar a no sé quién o para conseguir información de no sé quién. Se infiltraban como auténticos samuráis y tenían que comportarse como samuráis y tenían que conocer el código del samurái. Tenían que ser samuráis. Y un ninja o nadie podía ser samurái si realmente no lo era. No podía fingir ser un samurái si realmente no lo era. Qué bueno. ¿Sabes? Entonces, como digo, el ninja y el samurái para mí son complementarios. O sea, el ninja no es sin el samurái y el samurái no es sin el ninja. El samurái, su palabra, su traducción es servidor. El samurái sirve a un señor. El samurái sirve a un señor que es el que le paga y que es el que le sostiene con su estipendio de arroz anual, ¿no? Que es como era, tiene su código de honor, etcétera, etcétera. El ninja también lo tenía. También lo tenía, lo que pasa es que se le ha, digamos, vilipendiado durante un montón de años, poniéndole como un personaje sin escrúpulos, sin honor y sin nada, poniendo al samurái como, ¿sabes? Como esa persona con su bushido, tal, pero el ninja, no hay que olvidar que ha sido samurái en muchas ocasiones y conoce el bushido y tiene un código de honor muy fuerte, un código de honor que se debe a su familia, a su clan, a su país. Entonces, digamos que los ninjas eran aquellos que luchaban por su supervivencia porque habían sido abandonados en muchos casos. Eran aquellos samuráis, eran aquellos auténticos samuráis que luchaban por su supervivencia. Pero como digo, son dos patas de una misma mesa, el ninja y el samurái. Por eso cuando lo entrenamos en el dojo, no cuesta nada mezclar escuelas, porque yo puedo llegar y decir, bueno, pues este año vamos a estrenar, o me ha dicho mi maestro que entrenamos este año la escuela de Togakure Ryu Ninpo, ¿no? Que es la escuela de ninjutsu por antonomasia. Pero bueno, vemos que también hay muchas similitudes con Takagi Yoshin Ryu, que es una escuela en la que se utilizaban mucho los espacios cerrados, se utilizaba para defender personalidades, movimientos de luxaciones muy potentes, controles en el suelo, luxaciones, como digo, pues eso, terribles, espacios muy pequeñitos. Entonces, claro, Takagi Yoshin Ryu se utilizaba sobre todo, pues, como digo, en pasillos muy estrechos, en los castillos, etcétera, donde había que proteger a un señor, había que proteger a una persona. Entonces, inmovilizabas, desarmabas, utilizabas movimientos muy concretos, muy calculados, y el ninja lo que hace es utilizar también ese tipo de movimientos. Nosotros en clase podemos combinar las 9 escuelas que hay. No llegas y dices, no, este año solamente esta escuela, este año solamente esta otra. No, ¿por qué? Hasumi Sensei llegó y dijo, no, señores, estas son las 9 escuelas que hay, y Bujinkan es, digamos, lo que aglutina esos 9 estilos, y tú puedes llegar y utilizar armas de Togakure Ryu con una finalización de Takagi Yoshin Ryu, por ejemplo. Puedes utilizar métodos de golpeo de Shinden Fudo Ryu, que es una escuela que sobre todo trata de utilizar los elementos de la naturaleza y un movimiento muy natural, sin kamae, sin posturas, etcétera, con, pues no sé, con cualquier otra de las escuelas que hay, igualmente, con golpes muy duros, muy contundentes, como en Koto Ryu, ¿no? Que son golpes Koppo-jutsu, son golpes que van a huesos. Es decir, algo que a mí me apasiona y me enamora de Bujinkan es que te permite crear, te permite utilizar los elementos que ya existen para crear una técnica que no esté sujeta a un código, ¿vale? Te permite ser ninja. El ninja evoluciona, el ninja crea, el ninja se mueve sin más. Entonces, creo que son complementarios, ninja y samurái, y que en un dojo coexisten sin ningún tipo de problema.
Qué bueno, pero lo que dices tú, la imagen del samurái queda más honorificada que la del ninja, ¿no? La del ninja queda más... Claro, eso entre otras cosas, pues es culpa, entre comillas, pues del cine, del folclore, porque durante muchos años en Japón al ninja pues se le pretendía eliminar, porque era un peligro. Entonces, no hay mejor forma que empezar un exterminio con publicidad negativa, con propaganda negativa. ¿Cuál es el principio técnico que hace única a tu disciplina frente a cualquier otro arte de combate? Digamos que sin desmerecer a ninguna otra de esas artes marciales, por supuesto, porque todas me parecen absolutamente respetables y si tienen tantísimos practicantes es porque algo bueno aportan, por supuesto. Para mí, el Budo Taijutsu no tiene reglas. No tiene reglas. Como digo, es supervivencia pura y dura. En un entrenamiento te vamos a enseñar técnicas para que golpees con un codo. En un entrenamiento vas a aprender técnicas para golpear una patada. Vas a aprender técnicas para meter unos dedos en los ojos, para meter unos dedos en las encías, para meter unos dedos en el oído. Porque tienes que sobrevivir. Tienes una persona encima que te está atacando, no dudes ni un momento en meter los dedos en los ojos, por ejemplo. No hay ética. Y esa es una de las cosas que hacían que el ninja tuviera tan mala reputación, porque lo pensaban, o sea, lo veían como un ser sin ética y sin honor. Pero es que era su forma de pelear, era su forma de sobrevivir. Como el ninjutsu, en este caso, el Budo Taijutsu, Bujinkan, es un arte marcial que sobre todo persigue la supervivencia del individuo. No hay restricciones en ese tipo, de ese tipo. No damos patadas vistosas, porque una de las cosas que se practica es el ninpo. Tú no tienes que hacer ver a los demás lo que tú sabes hacer. No tienes que ponerte en un kamae, en una postura, en una posición en la que la gente sepa lo que sabes hacer. Todo lo contrario. Qué bueno. Todo lo contrario. Si puedes parecer débil, muéstrate débil. Si puedes parecer miedoso, muéstrate miedoso, claro. Te ayuda a sobrevivir, por supuesto. No se me olvidará nunca. Me contaron una vez una historia, no sé si es verdad o es falsa, que pues es una historia antigua, ¿no? Un ninja muy famoso, se vio rodeado por varios samuráis. Entonces, su único método de defensa fue quitarse los pantalones y hacérselo todo encima. Los samuráis, una serie de 4 o 5 samuráis que sabían que era ninja, querían matarlo y tal, les dio tanta pena que decidieron dejarle en paz. Y ella dijo, ok, he sobrevivido, ok. Entonces, lo que para mí hace diferente mi arte marcial es eso, es que no hay reglas, hay supervivencia. El arte de la guerra es el arte del engaño. Absolutamente, absolutamente. Creo que también Sun Tzu el que decía que el mejor guerrero no es aquel que tiene más sangre en su espada, sino aquel al que se le oxida en la vaina. Qué buenazo. Creo que era él también el que decía eso, en el mismo libro, en el arte de la guerra. El mejor guerrero es aquel al que la espada se le oxida en la vaina, porque no tiene necesidad de sacarla ni una sola vez. Y ha ganado muchísimas batallas. Muchísimas. Define mi batalla ganada. Pues una batalla ganada es estar delante de una persona que sabes que te quiere pegar y que no llegue a hacerlo. No porque tú le inspires miedo, que no llegue a hacerlo, por el motivo que sea. Eso es una batalla ganada. Una batalla ganada es ir con tu coche, saber que alguien te ha hecho una pírula tremenda, ver que el tío se baja, le pide disculpas, todo se arregla. Eso es una batalla ganada. La espada se sigue oxidando aquí. Como formador, ¿qué error grave ves repitiéndose en la enseñanza marcial y cómo lo corregirías? A ver, digamos que el error de bulto que yo veo es la sobreexposición. Hoy en día estamos, pues eso, estamos rodeados por todos lados de cámaras, estamos rodeados por todos lados de opiniones, estamos rodeados por todos lados de gente que sin conocer lo que haces opina sobre lo que haces. Y la sobreexposición en muchísimas artes marciales, muchas veces con buena intención, porque quieren dar a conocer su estilo, porque quieren compartirlo con el mundo, lleva a que haya malas interpretaciones por parte de otra gente, lleva a la competitividad,
lleva a esos mismos maestros a caer en las provocaciones de otra gente, decir, no, pues es que lo tuyo no vale porque lo mío es mejor, no, pues es que lo tal. Entonces, para mí, el gran error es la sobreexposición. Por ejemplo, en mis redes sociales, en las redes sociales de nuestro dojo, vas a ver 4 cosas justas. ¿Por qué? Porque ¿para qué vas a perder el tiempo tratando de explicar a la gente en qué consiste tu arte marcial? No vas a ser capaz. Vas a perder muchísimo tiempo, vas a perder líneas de texto, vas a perder neuronas y vas a perder, pues eso, sobre todo paz y calma, tratando de explicarle a alguien lo que tú haces. Por ejemplo, hace un tiempo, ¿no? Vinieron al dojo mi maestro a hacer un documental precioso, quedó muy bonito. Creo que te mandé el enlace, no lo sé. Sí. Y ese documental que hicieron, pues ha recibido numerosas críticas. No, ¿por qué este? ¿Por qué el otro? ¿Por qué esto no? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto cual? Y eso, a mi juicio, es el error que se comete, que es el de la sobreexposición. Es decir, si lo que tú haces te gusta a ti y llena a la gente que tienes, perfecto. Mi objetivo nunca ha sido, por ejemplo, tener un dojo de 50 alumnos, para nada. En Bujinkan preferimos tener dojos de poca gente, pero de gente que valore lo que se está haciendo y precisamente poca gente para que se pueda tener una enseñanza personalizada. ¿Con un dojo de 50 alumnos? Sí, es perfecto, es maravilloso, tienes un mogollón de gente, pero desde mi punto de vista no tienes tiempo material para poder dedicarte a ellos, como ojalá pudiera tener un dojo de 50 alumnos también, pero lo que haría sería mejor dividirlo en varios turnos para que fueran grupos reducidos, ¿no? Por eso creo que el principal error es ese, el que debido a la sobreexposición muchos profesores caen en la provocación ajena, caen en la comparación, caen en la competencia innecesaria. Entonces, estamos en ese momento en el que yo tengo que demostrar por todos los medios que lo que yo hago es lo mejor del mundo. Y que si yo meto un octógono con quien sea, lo voy a reventar, lo voy a, ¿sabes? Y eso es un error. Es un error, ¿por qué? Porque lleva, entre otras cosas, a crearte unas expectativas que como se frustren, el trompazo que te das es tremendo. Te das un trompazo tú y se lo das a tus alumnos. Porque tú te metes en un octógono a pelear con un tío porque te ha provocado, porque ha hecho que lo que tú haces es una porquería, al llegar ese tío, por lo que sea, te gana, ¿y qué haces? ¿Con qué cara vuelves al dojo con tus alumnos? ¿Sabes? Por eso para mí el principal problema que hay hoy en día es la sobreexposición. No hay ninguna necesidad de mostrar todo lo que haces. No, tú anúnciate, si quieres, porque evidentemente si quieres que te vean, tienes que estar aquí. Tienes que estar en internet, tienes que estar en las redes sociales, si quieres que te vean, si quieres que te conozcan, si quieres que conozcan lo tuyo, pero hasta ahí, hasta ahí. No muestres todo lo que tienes. Si muestras todo lo que tienes, al final van a ver tus debilidades y van a saber dónde atacarte. Si muestras 14 vídeos, 15 vídeos al día, que hay gente que sube muchísimos vídeos, al final la gente va a poder, pues es que esto que hace, no, es que esto en mi teche se hace mejor, pues es que esto que haces con el palo, eso no está bien, eso no está. Las opiniones son libres y molestas como algunas moscas, ¿sabes? Pero para que no vayan a tu comida, no saques toda la comida a la ventana. Simplemente es eso. Disfruta de lo que haces, haz que tus alumnos disfruten, que salgan felices, que salgan contentos, y esa es la mejor de las recompensas, desde mi punto de vista. Sobre todo, no te sobreexpongas. ¿Prefieres entrenar en silencio o con música? A ver, no, me has puesto una pregunta difícil, ¿eh? Yo me considero un melómano, siempre. Yo adoro la música. Para mí la música está presente desde por la mañana hasta por la noche. Tengo a mis hijos podridos con la música. Música en el coche, música para hacer la comida, música para limpiar la casa, música para todo. Pero para entrenar no. Vale. No. Yo para entrenar necesito irme al Japón del periodo Edo. Ahí no había música. No. Y la música que había... Eran tambores, ¿no? Los tambores, los shakuhachi, ese tipo de cosas, son muy bonitas, pero para otro momento. No, hay que entrenar sin música. ¿Por qué? Porque si precisamente estamos tratando de que la gente empiece a entrar en comunión con lo que tiene alrededor, si hay un sonido fuerte que te distraiga, no te va a permitir estar en esa comunión. Bueno. Mira, yo estoy dando clases en el Torjin, en Torrejón. Actualmente, como te comenté, pues para poder equilibrar un poquito mi vida, estamos en un periodo de stand-by,
pero volveremos. Y el Tor Gym, pues es un gimnasio maravilloso a la vieja usanza. Es un gimnasio que lleva activo desde el año 1985. Y claro, pues es un gimnasio en el que se entrena y se hace ruido y hay música y hay de todo. Entonces nosotros tenemos que convivir con esa música. Bien, ese es el sonido ambiente. Eso está bien. Eso forma parte de nuestro entrenamiento. En las clases yo no elevo excesivamente la voz porque quiero que mis alumnos afinen el oído. Quiero que estén pendientes de lo que digo, pero que a la vez estén pendientes de cuántas repeticiones ha hecho el que está en la prensa, que está en la otra sala, de cuánta gente ha pasado, de si ha gritado un niño, de si ha hecho no sé quién. Porque muchas veces se lo pregunto. Digo, vale, hace la técnica, tal. Y ahora a ver, ¿cuánta gente ha pasado por aquí delante de la puerta? Hay gente que me lo dice, hay gente que no. Qué bueno. ¿Cuántas placas tenía puestas el de la prensa? Que justamente cuando salimos de aquí, vemos la prensa que está ahí, el de las piernas tirando ahí. ¿Cuántas placas llevaba? Entonces, eso, como ellos ya están muchas veces en esa tensión, pues están pendientes. Oye, ¿y qué música suena ahora? Ah, ahora está sonando CDC. Perfecto, muy bien. Porque fuera se oye la música, se oye todo. Digamos que podemos llegar a paliar esa falta de sonido que a mí me gusta en una clase, en un entrenamiento, ¿no? Porque digamos que el entrenamiento forma parte de un ejercicio de meditación, ¿no? Entonces tú estás meditando. Pero a mí me gusta meditar sin mucho ruido. Pero cuando entiendes que hay muchas formas de meditación, es decir, el estar concentrado en lo que pasa, en quién pasa, en lo que hace, en lo que dice el maestro, en lo que hace tu compañero, en que no te golpee el de al lado cuando le proyectan, esa es otra forma de meditación. Es una forma de concentración, de estar olvidándote de lo que tenías fuera y centrándote en lo que está pasando en clase en ese momento, ¿no? Y sí, a mí me gusta entrenar sin música. Cuando voy al dojo de mi maestro no tenemos música, estamos pendientes de otros muchos detalles, pero, por ejemplo, ocurre que en clase de mi profe a lo mejor pues, pasa un pájaro y pilla muy fuerte, o pasa un avión y se oye mucho, o se va la luz, o lo que sea. Tú no tienes que de pausar tu entrenamiento, aunque se vaya la luz, aunque un coche use el claxon, aunque una persona grite, aunque pase una moto que hace mucho ruido. Tú, en el momento que tú estás oyendo esa distracción que te está evitando el concentrarte, es cuando tienes que prestar más atención todavía y concentrarte más profundamente. O sea, es un ejercicio de meditación buenísimo. Pero como digo, para mí, entrenar sin música. ¿Cómo mides el progreso de un practicante de Bujinkan? Sí, a ver, en Bujinkan hay una forma de otorgar grados que es muy diferente a cómo se entiende aquí, ¿no? Porque precisamente por ese principio de tecnificar el espíritu del que hablábamos antes. En Bujinkan existen al principio 10 grados, 10 kyus, ¿no? Que bueno, pues van desde el 10º kyu hasta el primer kyu, ¿no? Entonces eso, pues se van pasando distintos exámenes al alumno según va pasando el tiempo. Y bueno, pues eso digamos que es la formación básica, ¿no? Pues gente que entra nueva, pues se le enseña a rodar, se le enseña los métodos de golpeo, se le enseñan las primeras luxaciones, las proyecciones. O sea, ahí tienen que sudar mucho, tienen que recibir y tienen que estudiar. Tienen que estudiar porque tienen que comprender qué es Bujinkan, de dónde viene, quién es Masaki Hatsumi, qué elementos compone la Bujinkan, qué armas compone la Bujinkan. O sea, tienen que comprender, digamos que eso es la parte en la que tienen que empollar y tienen que estudiar bien y tienen que sudar y tienen que vamos, machacárselo todo bien, ¿no? Cuando uno llega a ser primer dan, dice, pues ya está, ya tengo cinturón negro. De eso nada. La palabra dan significa escalón. El primer dan no es sino el primer escalón. Tú tienes un cinturón de color negro, pero es que ahora es cuando empiezas a sudar, a sufrir, a entrenar duro, ¿sabes? Porque ya empiezas a tener una responsabilidad sobre todo para con los que vienen detrás, ¿sabes? El progreso, como te comenté antes también, no se puede medir de la misma forma en dos personas completamente diferentes. Por ejemplo, yo he tenido personas con discapacidades, he tenido una persona con problemas de autismo, he tenido personas con problemas de dislexia, una dislexia grave. Entonces había clases en las que, por ejemplo, para que este chico pudiera aprender a diferenciar entre la derecha y la izquierda, le poníamos una pulsera de un color en un brazo y otra pulsera en otro. Entonces decía amarillo, le ponía rojo, amarillo, rojo, para que bloqueara bloquea con amarillo, bloquea con rojo. Le hablaba en colores y él lo pillaba.
Era una persona que venía también con muchísimos problemas de inseguridad. Tenía miedo, tenía, como digo, muchas inseguridades. Y fue un chico que sobre todo era constante. No faltaba a ninguna clase. Dábamos clase 3 días por semana, venía los 3 días por semana. A todas las horas. Él sudaba como el que más, entrenaba como el que más, le costaba el doble que a los demás. Pero cuando pasó un tiempo, él estuvo como 2 o 3 años ahí a tope, a tope, a tope. Yo vi que un chico al que le costaba incluso caminar con normalidad, de rodar, olvídate, de diferenciar la mano derecha a la izquierda, olvídate, que al cabo de unos años supiera diferenciar su mano derecha a la izquierda, supiera rodar, supiera manejar armas, supiera hacer técnicas dentro de sus limitaciones, pero supiera hacer todo eso, con todo el orgullo del mundo le di su cinturón negro y su primer dan. Y ahí hubo personas que me criticaron mucho. Dije, pues, además, con una falta de empatía horrible, me dijeron, pero ¿cómo le vas a dar el primer dan a este? Si no sabe hacerlo con un canuto, hablando mal y pronto. Digo, cuando tengas que andar su camino con sus zapatos, entonces hablas. ¿Sabes? Porque los criterios que tú sigues como profesor para otorgar un grado, como digo, tienen que cumplir una serie de requisitos. Por supuesto, tiene que haber requisitos técnicos, tiene que haber requisitos académicos y tiene que haber un equilibrio. Pero sobre todo tiene que haber una evolución personal. O sea, la persona tiene que crecer. Tú tienes que observar un crecimiento en esa persona. La persona que venga con miedos, que los supere. La persona que venga con inseguridades, que las supere. La que venga con problemas de ansiedad social, con problemas de relación con los demás, que sea capaz de superar todo eso, para mí es más que suficiente para otorgar un grado. Por supuesto que sí. A partir del primer dan, hay de primer a cuarto dan, eres Shido-Shiho. Cuando pasas el examen de Saki Test del que hemos hablado antes, eres Shidoshi, quinto dan. Y luego de quinto a décimo dan sigue siendo Shidoshi. A partir de décimo dan eres Shihan. Y de décimo a decimoquinto dan, pues eres Shihan igualmente, ¿no? Una vez, pero luego ya más adelante pues te conceden grados honoríficos como es el de Dai Shihan o Zen Dai Shihan. Es decir que una de las cosas que se pretende hacer ver a la gente dentro de los que practican Bujinkan Budo Taijutsu es que el cinturón, como bien dice mi querido amigo Fermín Sifu, el cinturón solo sirve para que el pantalón no se caiga. Nada más. Cuando estamos entrenando somos todos exactamente iguales. Y cuando tú estás entrenando con tu cinturón negro desollado ya por los años, bueno, hay mucha gente que se lo desuella a posta para que parezca que lleva muchos años entrenando y esas cosas se ven. Pero cuando tú tienes tu cinturón negro desgastado, ¿vas a poner a entrenar con cinturón blanco? Por supuesto que sí. Lo que un cinturón blanco te puede enseñar en una clase a ti que llevas 20 años de práctica, no te lo va a enseñar otra persona que ya te conozca, que sepa cómo te mueves, que sepa cómo atacarte para que tú puedas practicar la enseñanza correctamente. No, esa persona te va a atacar con lo que tiene, cómo llega. Entonces tú, para realmente saber si haces bien las cosas, tienes que entrenar de igual a igual con un cinturón blanco. O sea, cuando tú entrenas en clase, puedes llegar y decir a este, vente a entrenar conmigo. Y entrenas con un tío que a lo mejor lleva 30 años entrenando. Y entrena al mismo nivel que tú. Y tú intentas ponerte al nivel de él pues, para poder crecer, para poder evolucionar. Por lo tanto, los grados tienen que llevar implícita sobre todo una evolución personal. Siempre. Para mí nunca han sido importantes los grados. Okay. Por ejemplo, un maestro te puede dar un grado estando hablando contigo aquí, ahora. ¿Por qué? Porque aparte de que previamente hay una evolución en el tatami, hay una evolución como persona, hay una evolución como ser humano, en todos los sentidos. Entonces llega tu maestro y das una respuesta a algo que te ha preguntado de manera aparentemente arbitraria o aparentemente sin ningún tipo de intención y te dice, ¡pumba! ¿Qué grado tienes? Tal, pues tal. Para que un maestro te llegue a dar un grado, previamente hay una evolución personal, hay algo que él lleva mascullando durante un tiempo y que cuando llega el momento que él lo siente, lo ve oportuno, dice, toma, puede ser el tatami o fuera de él. Puede ser después de hacer una técnica o tomándote un café con tu maestro. ¿Por qué? Porque nosotros practicamos budo y el budo es vida. En la vida se crece, se evoluciona. En el budo también. Si compartimos camino, si el budo es vida,
La evolución se puede dar en el tatami o se puede dar caminando por la calle. Entonces, para mí el sistema de grados en Bujinkan no es que carezca de importancia, sino que es absolutamente subjetivo. Subjetivo. Si viéramos una pelea a cámara lenta, ¿qué movimiento insignia dirías? Eso es puro ninjutsu. El taizabaki, sin duda. El taizabaki. La esquiva. La esquiva. Sin duda, sin duda. Bueno. Porque o sea, todas las técnicas parten desde un taizabaki. El taizabaki no solamente es un movimiento circular. El taizabaki es cualquier movimiento del cuerpo que se produzca en bloque para poder evitar un ataque en el momento oportuno. Es decir, en cuanto tú observas el timing de esa persona y observas cómo se mueve y sobre todo cómo queda después de ese movimiento, ¿no? Porque a lo mejor no va a buscar un crochet, no va a buscar un knockout, no va a buscar, no, sino que se va a mover en unos niveles en los que tú puedes llegar a intuir que su movimiento puede tener algo que ver con lo que practicamos. Pero sin duda, algo que identifica al practicante de Bujinkan es el taizabaki, siempre, siempre, porque como hemos dicho antes, el movimiento del ninja está en las piernas. Si ves que sus piernas se mueven de una manera determinada, puedes llegar a intuir que vamos, sin ningún tipo de dudas, es súper reconocible. Si un padre desesperado lleva a su hijo por rebeldía, ¿tú le podrías ayudar? Podría intentarlo, claro que sí. Hemos tenido casos en nuestro dojo de niños que han sufrido bullying, de padres precisamente que han traído a niños muy rebeldes. Y a ver, yo lo que siempre les digo es que nosotros podemos tratar de enfocar su energía de una manera productiva, podemos tratar de cansarle, que muchas veces les ocurre que lo que tienen es demasiada energía. Y sobre todo escucharles, que es importantísimo. Pero no hacemos milagros. Y no somos psicólogos. Es decir, cuando viene un niño con ese tipo de problemas, es importante que haya un trabajo de especialistas y de terapeutas previo. O que se coordine. Nosotros podemos trabajar la parte física, la parte mental y la parte espiritual dentro de lo que compete a nuestro arte marcial. Pero, como digo, si esa persona viene con un problema importante, es esencial que haya un apoyo médico, que haya un apoyo de especialistas, de psicoterapeutas infantiles, que eso nos creemos que no, pero hoy en día es más importante de lo que parece. Sí. Es más importante de lo que parece. Con el respaldo de un buen equipo de psicoterapeutas, nosotros podemos hacer grandes cosas con esa persona, porque ya viene con una predisposición. Es decir, yo, por ejemplo, puedo cansar a un niño hiperactivo, por supuesto. Les puedo tener toda una hora entera pegando patadas, pegando puñetazos, saltando, rodando, tirándole al suelo, luchando con su ego, etc. Todo lo que tú quieras. Hay muchos niños que han venido a entrenar al dojo y lo que han encontrado es un grupo de amigos. También hay niños que han venido a encontrar ese espacio que no tienen, ese rincón que no tienen. Claro que sí, nosotros les podemos ayudar en eso. Porque en nuestro dojo van a encontrar sobre todo un grupo de personas que enseguida le van a abrir los brazos, que enseguida van a estar pendientes de ellos, que les van a cuidar. Yo tengo el grandísimo orgullo de tener varios senpais en mi dojo, varios alumnos a los que he formado como instructores, y sé que son perfectamente capaces, y lo han sido porque me lo han demostrado, ¿no? de acoger a esas personas nuevas que vienen, de cuidarlas, de sentirlas que están en un sitio amigo, ¿no? Ellos se van a encontrar siempre un sitio cálido en el que refugiarse. Pero evidentemente hay personas que vienen con unos problemas que tienen que ser tratados de otra manera. Tienen que ser tratados por especialistas y por psicoterapeutas que se dedican profesionalmente a ello, claro que sí. Nosotros somos los que vamos a darles un espacio amigo y vamos a darles, tratar de que su confianza se refuerce, vamos a validar a esas personas, les vamos a ayudar, la crítica en nuestro dojo no existe. Es decir, un compañero jamás voy a permitir que critique a otro de manera negativa, y vamos sobre todo a tratar de empujarle. Pero evidentemente tiene que venir con un apoyo externo, claro que sí. Cuando escuchas que las artes marciales generan violencia, ¿qué les responderías? Yo les comprendo.
les comprendo, porque, como digo, en la época en la que nos encontramos hoy en día, lo que ven por la tele es violento. Muchas de las cosas que ven por la tele es violento. Lo que se difunde por redes sociales es violento. Entonces, hoy en día no se concibe un arte marcial que no esté preparado para un combate, ¿no? Es difícil hacerle llegar a la gente que tú practicas un arte marcial que lleva practicándose por japoneses varios cientos de años, que lo que se trata es de inculcar una forma de vida, un estilo de vida. Es muy difícil. Entonces, yo lo que les propongo a esos padres es que los traigan, que los niños vengan a clase, que practiquen durante un tiempo y que ellos mismos, esos mismos niños, sean los que les den el feedback a sus padres. Sean los que les digan, pues mira, pues he encontrado esto, pues me siento bien, pues me siento mal, pues yo puedo venderle la moto de 1000 maneras, porque pues es que lo que hacemos equilibra cuerpo, mente y espíritu, porque tal, no fomentamos la competencia entre compañeros, etcétera, etcétera. Puedo decir misa. Pero quien realmente va a dar una opinión positiva o negativa de lo que hacemos es el propio interesado, es el propio alumno. Todas las dudas de cualquier persona que quiera practicar Bujinkan se van a resolver en el tatami. Ni en un vídeo por una red social, ni en un discurso que te pueda dar yo de 4 horas, ni nada. Lo tienes que comprobar allí. Tienes que respirar ese ambiente, tienes que dejarte llevar por lo que hay en la clase y si lo que ves te gusta y te satisface, tú mismo vas a ser el que le va a dar esa opinión a tus padres. A los padres que me han venido a veces, porque estuve un tiempo dando clases en un colegio, y había padres que venían y preguntaban, ¿y esto qué es? ¿Esto qué hacéis ahí con las estrellitas, ahí con esas cosas y con las katanas? Y yo decía, sí, eso mismo lo que hacemos. Digo, se van a divertir un montón. Ah, vale, ¿saben? Pero sí, pero esto, luego sí por la calle y tal, pero pues no puedes ir con la estrellita ahí por la calle. Digo, no, al final de cada curso le damos un shuriken a cada uno, pero metal, afilado. Oh, y había gente que decía, no, pero ¿qué dices? No, qué broma. Entonces, claro, yo a los niños les ponía a jugar, a que se divirtieran, entonces ellos se lo pasaban bien. Se lo pasaban bien y sin darse cuenta estaban aprendiendo a caer, estaban aprendiendo a rodar, estaban aprendiendo a coordinar sus miembros, estaban aprendiendo, pues eso, a trabajar en equipo. Porque con los niños lo que hay que hacer es eso. Con los niños lo que hay que hacer es cansarlos. Te lo digo como padre de los niños que soy. A los niños hay que cansarlos. Y dentro de ese espacio es cuando les vas metiendo tú píldoras. Pues mira, te voy a cansar, pero vas a hacer taisabaki. Te voy a cansar, pero vas a hacer Zenpo Gaiten. Te voy a cansar, pero vas a saber coger una espada. Vas a saber, vas a aprender resistencia, vas a aprender estabilidad, tal. Pero te vas a cansar. Vamos a jugar. Entonces eso, yo a los padres les invito a que cualquier pregunta que tengan, que se la hagan a su hijo después de la clase. ¿Qué magia alberga un dojo que nunca encontraremos en una cancha? Un viaje en el tiempo. Es un viaje en el tiempo. Entrar a un dojo de Bujinkan, desde mi experiencia, es viajar en el tiempo. Es dejar tu mochila fuera, o sea, tu mochila de prejuicios, tu mochila de cansancio, tu mochila de estoy harto de la vida, no sé, todo lo que tú traigas desde fuera, lo dejas en la entrada y te dispones a viajar en el tiempo. Te dispones a entrar en el Japón antiguo, te dispones a entrar en un lugar en el que las cosas se hacen como se hacían en Japón. Se guarda el respeto que se guarda en Japón. Se habla, entre comillas, japonés, porque bueno, muchas de las palabras las decimos en japonés. Y sobre todo es eso, es un viaje en el tiempo. Es sentir como una parte de Japón, del Japón más tradicional, viene hacia ti. Y lo disfrutas y lo vives. Cuando entras en la clase, tienes que pedir permiso para entrar al maestro, como siempre. Y antes de empezar cada clase, se lanza un saludo ritual, que es Shikin Haramitsu Daikomyo, ¿no? Nos ponemos siempre enfrente del tokonoma, del kamiza, ¿no? de un templete sintoísta que ponemos, pues con lo típico, ¿no? Con las fotos del sensei que está vivo a un lado, con el que ya no está a otro, con distintos elementos sintoístas. No es que practiquemos el sintoísmo, pero traemos la cultura de Bujinkan y del Japón más tradicional aquí. Se hace ese saludo de manera reverencial y es como un mantra, ¿no? que se dice siempre antes de cada entrenamiento y al finalizarlo, ¿no? Que significa, entre otras cosas,
todo reto encierra en sí mismo el potencial para su superación, ¿no? Digamos que eso te lo tienes que decir siempre antes de empezar cada clase, siempre. Y cuando estás sentado en Seiza con las manos puestas así, con los ojos cerrados, ya empiezas a entrar en comunión con la respiración de todos tus compañeros. Ahí es cuando tienes que hacer, soltar aire, escoger aire y soltarlo. Lo sueltas y cuando el maestro dice Shikin Hara Mitsu Daiko mío, tú lo repites, haces tu saludo ritual, ahí empieza la clase. Con esa respiración que das y con ese aire que sueltas, te acabas de quitar la mochila de lo que traías. Qué bueno. Todo aquello de lo que has estado hablando con tu compañero antes de la clase, pues mira, me ha pasado esto, lo otro, tal, se acaba. En ese momento, cuando tú respiras y lo sueltas, haces tu saludo ritual y ahí empieza la magia. Ahí empieza la clase. Ahí estamos en Japón. Ahí estamos recibiendo de una manera cercana, de una manera fidedigna, lo que se lleva haciendo siglos y siglos en Japón. Si te lo tomas como algo así, y si sobre todo te gustan los ninjas como me gustan a mí, vas a disfrutar las clases y vas a viajar. Más allá del talento, ¿qué cualidad humana te enorgullece en un alumno de ninjitsu? Me gusta que la gente se quede con lo que yo les voy transmitiendo, porque hay clases en las que soy muy didáctico y hacemos el ABC de esta técnica, ABC, ABC, ABC. Nos lo grabamos a fuego en la piel para poder romperlo después. O sea, para poder romper ese ABC tienes que grabártelo en la piel. Tienes que lanzar 10.000 puños, tienes que lanzar 10.000 patadas, tienes que lanzar 10.000 veces a tu compañero para luego llegar y decir, esto no vale. Ahora tienes que fluir, ahora tienes que dejarte llevar, ahora tienes que dejar de pensar. Eso ya lo tienes dentro. Ahora, cuando yo te ataque sin que tú pienses, lo que hay que hacer, tienes que moverte y tienes que fluir. Una de las cosas que más me llenan de la clase, y sobre todo me llenan de las clases cuando voy a ver a mi maestro, cuando entreno con él, es que cuando llega un momento de la clase en el que él nos saca al centro a cada pareja, ¿no? Él hace una técnica, nosotros la repetimos y al final de la clase o en un intermedio de la clase nos saca al centro a cada pareja. Y cada pareja tiene que hacer alguna de las técnicas que hemos visto. Entonces, claro, tú sales al centro y dices, pero qué estupidez, yo he salido 10.000 veces al centro a hacer técnicas para mis alumnos, no tiene nada que ver. Cuando te saca tu maestro al centro, sabes que todo el mundo está mirando a ti y ahí te enfrentas a tus miedos, te enfrentas a tus inseguridades. A la presión. Pero te tienes que mover, porque la persona que tienes delante te va a atacar con todo. Entonces tú te tienes que mover. Y una de las cosas más gratificantes para mí en una clase es que cuando saco a algún alumno al centro a hacer una técnica, se mueve, sin más. Aunque finalmente no haya hecho el 100% de lo que yo he enseñado en esa clase. Pero se ha movido, ha evitado que le den un palazo, ha evitado que le derriben, ha evitado que le golpeen. Se ha movido y ha hecho una técnica. Eso para mí es vamos, a nivel técnico sobre todo, porque lo que más me llena de todo, al finalizar cada clase, es que la gente acabe con una sonrisa, siempre. Que acaben sudando, que acaben con algún rasguño, pero que acaben felices, que se acaben riendo entre ellos. Qué bueno. Cuando la gente acaba la clase sudando, los cristales del desempañados, la gente con la ropa empavada, y acaban riéndose y abrazándose, objetivo cumplido. ¿Es importante que tu pareja comprenda una vida dedicada a las artes marciales en general? Sí, es muy, muy, muy importante. Mira, yo tengo la grandísima suerte de estar casado con la mejor mujer del mundo. Lo siento por ti. No, fuera broma. Porque yo ya la conocí en el tatami. A mi mujer la conocí en el tatami. Le pedí matrimonio en el tatami. Como buen caballero castellano, hinqué la rodilla en el tatami. Fue uno de los días más bonitos de mi vida. Y mi mujer, por suerte, pues comprende. Ha comprendido mi vida y la comprende. Pero evidentemente estamos en un momento en el que, claro, cuando uno se mete en la misión tan importante que es formar una familia, que es la misión con mayúsculas, y quieres a tus hijos, pues tú tienes que empezar a equilibrar. Tienes que equilibrar. Y a mí mis clases, mis cursos, porque para poder mantenerme en el camino, pues evidentemente yo tengo que seguir recibiendo de mi maestro, ¿no? Para poder vaciar ese vaso del que hemos hablado al principio, yo tengo que seguir llenándolo. Pues si yo considerara que ya sé todo lo que tengo que saber, lo voy transmitiendo como tal, pero es que al final me vacío. Entonces, para yo poder seguir llenando mi vaso y volcárselo a los demás,
tengo que invertir horas, tengo que invertir tiempo, y es tiempo que no estoy en casa, es tiempo que no cuido de mis hijos, es tiempo que no disfruto de ellos, es tiempo que no cumplo con mis obligaciones en mi casa, y eso pesa. Entonces, no te voy a engañar, nos ha llevado a lugar a muchas discusiones. Mis clases me ha dado lugar a muchas discusiones por incompatibilidades de tiempo. Ella trabaja mucho, yo trabajo también. Aparte, yo también tenía mis clases, y digo tenía porque, como digo, estamos en un periodo de stand-by, precisamente porque necesito equilibrar. Y tomar la decisión de temporalmente dejar de dar mis clases de la manera que lo estaba haciendo, para mí ha sido una de las decisiones más difíciles y más duras de mi vida. Pero la he tomado con amor, la he tomado desde el amor y desde el cariño. Primero porque amo a mi mujer, adoro a mi familia, creo que es lo más importante del mundo, y creo que si esa pata de mi mesa no está equilibrada, el resto no se van a sostener. Porque el pilar más importante en la vida de uno cuando toma esta decisión es la familia. Y si la familia está bien, el resto empieza a funcionar. O sea, cuando ese engranaje de tu motor se para, el resto no funciona. Y para que el resto funcione, este tiene que estar bien y tiene que funcionar. Entonces, estoy en una fase de reconexión, de reequilibrado. También necesitaba conectar con mi maestro, necesitaba ser alumno también. Es decir, porque para poder ser instructor tienes que ser alumno. Tienes que tener una base sólida sobre la que sustentarte para poder compartir con los demás lo que recibes. Y como digo, soy Libra y tengo que equilibrar. Tengo que equilibrar. Y como digo, ahora me encuentro en esa fase. Por suerte tengo unos alumnos que son un grupo humano maravilloso, con los cuales no he perdido relación, no he perdido contacto. Ellos siguen a su modo manteniendo el lazo. Una alumna mía, estoy súper orgulloso de ella, está ahora entrenando en Tenerife con un gran maestro, que es Alejandro Palarea, y bueno, pues ya está recibiendo responsabilidades, ella está dando clases allí también, cuando toca, ¿no? Porque es una mujer muy comprometida. Luego tengo varios alumnos que vienen a entrenar conmigo, con mi maestro, es decir, que yo no les pongo una barrera de en medio, no, es que esto soy yo y con mi maestro solo voy yo, no, yo quiero ser un trampolín para ellos. Yo soy un trampolín para ellos. Y si ellos me pueden usar a mí para llegar alto, perfecto. Ese es uno de mis objetivos como instructor, que mis alumnos lleguen lo más alto posible. Y si pueden llegar más lejos que yo, que lleguen más lejos que yo. Ahí voy a estar yo aplaudiéndoles y alegrándome por ellos. Entonces, cuando vamos a lo mejor un par de alumnos míos y yo al dojo de Arganda a entrenar con mi maestro, yo no les veo como a mis alumnos. Son mis compañeros. Y sudamos juntos en el tatami y entrenamos juntos y fallamos juntos y vivimos esa experiencia juntos. Porque quiero que mis alumnos entiendan que no hay que mitificar a nadie. Yo soy su profesor, nada más. Pero cuando estamos en el tatami somos la misma persona, estamos al mismo nivel, somos compañeros de entrenamiento. Y eso creo que refuerza aún más, si cabe, el lazo entre el maestro y alumno, ¿no? El humanizar a la persona que tienes delante. El saber que esa persona puede fallar, que esa persona puede caerse, o puede que esa persona necesite de tu ayuda como alumno que eres, ¿no? Para mí, tener un grupo humano como el que tengo, que aún después de no estar dando clase activamente durante estos meses, sigan ahí, es súper motivador, súper motivador. Y yo sé que la vida me va a llevar de nuevo a dar clases, porque es uno de mis signos en la vida, ¿no? El volver a compartir lo que recibo. Y sé que ellos van a estar ahí. Y si no están, tampoco pasa nada, porque sé que ellos habrán tomado felizmente su camino. Y mi decisión, como digo, está tomada en base al profundo amor y al profundo respeto que siento hacia mi familia y, por supuesto, hacia la conexión que necesito recuperar y fortalecer con mi maestro. ¿Visualizas las artes marciales en los colegios? ¿Qué sucedería con la autoestima de los niños? Pues para mí las artes marciales considero que son algo básico, que creo que debería ser una extraescolar, vamos, y casi curricular. O sea, debería ser algo que ayude a los niños, porque es que es... mira, mi hijo, por ejemplo, entrena judo en el colegio, ¿no? Y él está contento practicando judo, tiene una maestra maravillosa,
que además le meten vereda, que a él le hace falta, y los niños aprenden muchísimo, aprenden disciplina, aprenden compañerismo, aprenden constancia, aparte que físicamente les viene fenomenal, necesitan moverse, necesitan entrenar, necesitan ese tipo de estímulos, ¿no? Y creo que las artes marciales deberían ser casi obligatorias, casi obligatorias. El judo, el karate, kayukenbo, cualquier arte marcial debería ser, como digo, una materia casi curricular como la educación física. Porque eso enseña unos valores a los niños que cuanto antes los aprendan en la sociedad en la que vivimos, mejor. Porque, vamos, creo que la deriva que lleva últimamente el mundo es bastante peligrosa. Y yo siempre he dicho que mis hijos tienen que hacer algún arte marcial, lo que sea, o algún deporte. Los niños tienen que hacer deporte, porque la vida del deportista, la vida del artista marcial es una vida sana, es una vida equilibrada, es una vida que lleva a juntarte con personas que piensan como tú, que llevan una vida sana, una vida alegre, una vida feliz. Si es que al final el que tiene esos pilares equilibrados es una persona feliz. Y tenemos que crear personas felices. No tenemos que crear campeones, no tenemos que crear asesinos, no tenemos que crear máquinas, no, tenemos que crear personas felices. Porque una persona feliz posee la base suficiente para poder crecer sin ningún tipo de límite. Aquella persona que es feliz y que tiene una buena base, crece sin ningún tipo de límite. En la dirección en la que sea, da igual, pero crece sin ningún tipo de límite. Y que sí, sinceramente, que las artes marciales deberían ser ya no extraescolares, sino curriculares. Si pudieras enseñar a un niño y forjarle en las artes marciales como el artista marcial perfecto, desde cero, ¿qué 3 disciplinas le enseñarías? ¿En qué orden? Yo le enseñaría de pequeño judo. Conozco muchos casos de practicantes de judo, y el judo lo practica gente con un nivel de nobleza tremendo. O sea, el judo es un deporte, un arte marcial noble. Vamos, creo que aquella persona que practique judo desde una edad temprana va a recibir unos valores muy, muy, muy buenos y muy importantes. Segundo, me gustaría que practicaran kayukenbo. Y te voy a decir por qué. Yo conozco el kayukenbo ya no solamente por Fermín y por Felipe, sino por otras muchas personas que conozco que practican kayukenbo. Necesitan eso, necesitan ese punto de... necesitan ser guerreros, necesitan ser fuertes, necesitan ser potentes. En la vida todo es cuestión de equilibrios. Necesitas ser noble, pero tienes que ser fuerte. O sea, tienes que ser noble y fuerte a partes iguales. Y el kayukenbo forja unos guerreros impresionantes. Y sobre todo, por supuesto, con maestros como Fermín y Felipe, sé que esa gente va por buen camino. Y yo les enseñaría mi arte marcial no después del kayukenbo, sino a la vez. Porque mi arte marcial te va a enseñar aquellas cosas o va a rellenar aquellos pequeños, pocos huecos que puedan haber dentro del kayukenbo. Y te diré por qué. A pesar de que yo admiro profundamente el arte marcial del kayukenbo, creo que son demasiado marciales, para mi gusto, desde mi punto de vista, son demasiado marciales. Me encanta, a mí me flipa, me gusta. Pero yo soy un alma libre. Y una de las cosas que te otorga Bujinkan es esa libertad. Esa libertad, ¿por qué? Porque tú no entrenas para ganar un combate, en un ring ni en un octógono. No, entrenas para sobrevivir. Y si tú, Bujinkan, lo combinas con lo que has aprendido con tu base de judo y con lo que aprendes en kayukenbo, si todo eso lo llevas a lo que haces en Bujinkan, eres un artista marcial completo. Ahí lo tienes, ¿no? Sobre todo porque Bujinkan cala mucho más en personas de cierta edad, por ejemplo, pues en niños a partir de 16, 17, 18 años, porque son capaces de entender el tinte filosófico que tiene Bujinkan. ¿Vale? Porque Bujinkan está ya para esas personas que están abiertas, desde mi punto de vista, a recibir, a entender la profundidad de Bujinkan. Ojo, que hay niños que con edades tempranas, vamos, son auténticos budokas y no los muevas de ahí. Pero ya que me pones en la tesitura de elegir 3, de base elegiría judo. El judo como base, básico más que nada por cómo llega a los niños. Porque yo cuando vi competir a mi hijo por primera vez,
en Villaviciosa de Adón hace relativamente poco. Él tiene, pues eso, ha hecho 7 años hace poco. Compitió con 6 añitos. ¿Cómo se comportan entre ellos? Es un montón de niños. Había, no sé, que hubiera 2000 niños allí. Es una pasada. ¿Cómo se comportan entre ellos? Incluso con niños a los que acabas de conocer. ¿Cómo los maestros de judo son capaces de decir, oye, mira, venga, juntaos todos aquí, que ahora vamos a rectar por el suelo, ahora vamos a saltar, mientras calentaban? ¿Cómo mi hijo fue capaz de tolerar una frustración tremenda cuando le tiraron por primera vez en el tatami? ¡Pum! La primera vez que le tiraron, ¿cómo se puso así serio? ¿Cómo tal? ¿Cómo aguantó? ¿Cómo fue capaz de aguantar? Eso es difícil, eso es difícil. Eso te lo da un arte marcial tan completo como es el judo. El Kajukenbo te aporta ese picante. Para mí el Kajukenbo te aporta ese picante, esa chispa, ese fuego de guerrero que tú necesitas y que necesitamos todos para poder pues eso, ser grandes guerreros. Y la Bujinkan te aporta esa parte de ninja que necesitamos todos. Esa parte de sé hacer muchas cosas, pero no te voy a enseñar lo que sé hacer. Tengo un nivel muy alto, pero prefiero irme o prefiero invitarte a un café. Cuando llegue mi momento para sobrevivir, sé que no voy a tener ningún tipo de remordimiento a la hora de hacer lo que tenga que hacer para sobrevivir. ¿Sabes? Pero creo que para mí, esos tres, a la hora de completar un artista marcial, pues son eso. A ver, también te digo, son los que más conozco, por ejemplo, aunque me gusta mucho Karate Kyokushinkai, me encanta Karate Kyokushinkai. Se mola. Me parece una auténtica pasada. Me parece que el boxeo es una maravilla. O sea, la forma de moverse de un boxeador, la forma de golpear, me deja absolutamente loco. El Muay Thai me vuelve loco también. El Taekwondo. Me gustan muchos artes marciales, pero los que más me tocan son esos tres. ¿Para ti el camino ninja es una vía espiritual, física o técnica? Las tres. Las tres. Física, mental y espiritual. Y para poder llevar un camino correcto, esos tres tienen que estar equilibrados. Yo puedo tirarme muchas horas entrenando en el tatami, aprender un montón de técnicas, que si luego cuando salgo a la calle no soy capaz de extrapolar eso que he aprendido para intentar ser una mejor persona y para intentar sobre todo que aquellas personas que están conmigo sean mejores también, no he aprendido nada. Para mí el camino del ninja es un camino de vida con 3 patas, la física, la mental y la espiritual. Si falla alguna de las 3, hay que volver al tatami. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Hay que preguntar a tu maestro, ¿qué pasa? Habla con él, comunícate con él constantemente. Eso es importante, esa conexión nunca se debe perder y, por supuesto, la espiritual. Tienes que tratar de ser una persona equilibrada en todos los sentidos. Cuando una persona que practica ninjutsu o Bujinkan llega a un sitio, ¿no? Es un ejemplo maravilloso que puso el maestro Pedro Fleitas en una conversación hace años. Cuando un budoka llega a un sitio, no tiene que provocar miedo. Como, oh, ya ha llegado este, a ver la que lía ahora, ¿no? A ver qué pasa. Usted cuando se emborracha, qué mal. Cuando un budoka llega a un sitio, tiene que hacer que la gente se tranquilice. Tú tienes que provocar, tienes que transmitir equilibrio a los demás, tienes que transmitir paz a los demás. Y eso solo se consigue cuando equilibras esos 3 pilares. Es dificilísimo, porque la vida te lleva por los caminos que te lleva. Tienes problemas exteriores, de dinero, de trabajo, de familia, personales, de salud. Entonces es muy difícil equilibrar esos 3 pilares, pero para eso estás en el camino, para caerte, para trabajar, para levantarte, para ser constante. Pero sí, son 3 pilares básicos: físico, mental y espiritual. Si tú consigues, como digo, transmitir esa paz a la gente que te rodea, porque la sientes tú, todo está bien. Si un alumno se entrega de corazón, se implica y nunca abandona, ¿qué parte de Juanmi se lleva? Pues todo lo que pongo yo en el tatami. Todo. Porque yo me entrego al 100% en el tatami. Me implico muchísimo cuando doy mis clases. O sea, porque para mí es una liberación. Cuando yo voy a clase me siento liberado. Cuando les doy a mis alumnos lo que he recibido, me siento liberado. Y cuando ellos comprenden
cuando consigo hacer que comprendan lo que yo siento cuando entreno, cuando consigo que ellos conecten conmigo de la manera que yo conecto con mi maestro y con la tradición de Japón, cuando consigo eso, me puedo dar por satisfecho, o sea, porque han conseguido entregarse de la misma forma que me entrego yo. Es difícil, porque es muy difícil, porque por el camino pasan muchas cosas y es difícil, muy difícil, pero cuando consigues que la gente se implique, que comprenda o que al menos durante un instante vean por un agujerito el mundo de este arte marcial como yo lo veo, consiguen ver dentro de mí de una manera muy clara, muy clara. Yo me entrego al 100% a mis alumnos en cada clase, a cada uno de manera individual, porque quiero que ellos perciban de la manera más clara y más directa el amor que yo siento por Bujinkan y lo que a mí me hace sentir. Quiero que ellos sientan lo que yo siento. Ya no solamente que aprendan lo que yo les puedo enseñar, no, que sientan lo que yo siento, que vayan más allá. Y cuando lo consigo, es una de las mayores satisfacciones que me puedo llevar en la vida. Mira, hace un año y pico, fuimos a un evento de Bujinkan en Canarias, que lo hacía el maestro Pedro Fleitas, ¿no? Un Taikai. Y bueno, pues como estamos así de tiempo, de dinero, todo, fuimos nada más que un día. El evento duraba 3 días, llegamos un viernes y nos fuimos un sábado, no, un domingo. No miento, llegamos un sábado por la mañana y fuimos un domingo por la mañana. Y nada, después de los entrenamientos nos fuimos pues a la playa de las Canteras, ahí en Gran Canaria, pues a dar un paseo. Y yo creo que es el momento que guardo con más cariño de todos. Porque una de mis alumnas, esta chica que te digo yo, que ahora está en Tenerife, me dijo, en este momento soy feliz. Y dije yo, chapo, chapo. Digo, pues si tú eres feliz en este momento, yo he conseguido mi objetivo. Porque era feliz porque habíamos entrenado, nos habíamos ido a comer, estábamos dando un paseo por la playa de las Canteras, pero había conseguido en ese preciso instante sentir la felicidad que yo siento cuando entreno. Y cuando me mira a los ojos y me dice, en este momento soy feliz. Y dije, me puedo retirar. Finalmente, ¿dónde puede encontrarte alguien que haya conectado con tu manera de ver tu arte marcial y quiera practicar el verdadero ninjitsu? Pues actualmente estamos, como te digo, estamos ubicados en el Tor Gym, en Torrejón. Como digo, actualmente me encuentro en un momento de stand-by. Pero bueno, yo siempre estoy disponible para aquellas personas que quieran encontrar un camino de la Bujinkan. Es decir, me ha contactado bastante gente en estos meses. Entonces yo pues les derivo directamente a mi maestro y porque quiero que tengan la mejor de las guías. Entonces yo podría llegar y decir, no, pues tú te vienes conmigo, no. De entrada, aunque no te conozca de nada, tú me preguntas a mí y si yo no puedo darte en este momento lo que tú mereces, prefiero que te vayas al mejor de los sitios. Y el mejor de los sitios es el dojo de mi maestro en Arganda, que es ahí donde vas a encontrar el verdadero arte marcial de la Bujinkan, al menos desde mi punto de vista. Bueno. De momento yo ahora soy un cable conector, pero volveré a ser una clema. Qué bueno. Volveré a ser clema, volveré a serlo, sí. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias por haber compartido estos momentos conmigo, por haber venido a la entrevista, por decirme que sí enseguida. Y me ha encantado la entrevista, ha sido muy sincero, muy real. Te agradezco de verdad que hayas venido. Yo te agradezco a ti enormemente que hayas contactado conmigo y bueno, pues yo me siento muy feliz por venir aquí a contar mi película, ¿sabes? Y sobre todo pues encontrar a alguien como tú que es capaz de entender las cosas que decimos y que expongas de esta manera tan clara y tan directa para todo el mundo, pues el mundo de las artes marciales, ¿no? Las tradicionales, las modernas, las combativas, las no, para que todo el mundo tenga una visión intimista, ¿no? Y sobre todo a flor de piel, ¿no? Y directa de lo que son las artes marciales y que luego cada uno pues elija su camino. Me parece que este proyecto tuyo es muy interesante porque es como un mostrador, ¿no? que enseña de una manera muy limpia y muy clara todo lo que hay. Y es como si dieras la capacidad y la herramienta a aquella persona que esté perdida de encontrar un camino. O sea, lo que tú estás haciendo es muy importante, porque estás ayudando a mucha gente a encontrar un camino. Y eso es lo que te hace un verdadero maestro, por supuesto.
Muchas gracias por haber venido. A ti. Hasta siempre.